de 10 milímetros era condicionada a patologías benignas y malignas. Ellos consideraban que con esto tenías una sensibilidad del 56%, una especificidad del 44%, un valor predictivo del 83% y un predictivo negativo del 17%. Una hiperplasia endometrial, ¿cómo la vas a ver? Es un aumento del tejido endometrial, ya como comenté anteriormente, puede ser hasta 18 milímetros. En algunos casos puedes ver pequeños quistecitos que son característicos de una hiperplasia endometrial atípica, que generalmente nos puede condicionar a un cáncer de endometrio. En la menopausia, la línea endometrial debe ser menor de 5 milímetros y con eso tenemos que el riesgo menor de cáncer es de un centímetro. ¿Por qué? A veces que van a tener pacientes que tienen sangrado transvaginal posmenopáusico y nos las van a enviar a nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que verificar dentro del estudio de la exploración física, verificar que el sangrado efectivamente venga de su matriz. Generalmente hay algunas patologías como atrofias, lesiones cervicales que pueden hacernos pensar que es un sangrado transvaginal causado por un cáncer. Y uno de los estudios que también tenemos que realizar, aparte de la exploración física, es una ecografía. Si en la ecografía yo encuentro que tengo una línea pequeña, menor de 5 milímetros, eso me garantizará de que no es un cáncer. Como quiera, aparte del estudio de la paciente con sangrado, generalmente es una biopsia de endometrio. Si nosotros tenemos aquí una paciente que tiene por arriba de los 7 milímetros, ameritará una biopsia de endometrio en el caso que se pueda realizar, si no hasta un grado. En los estudios, pues también tenemos que verificar lo que es el útero y que no se encuentren anomalías uterinas. ¿Por qué? Es importante porque muchas veces es poco común, del 1 al 10%. Generalmente se presenta en el 2 al 8% de mujeres infértiles. Pueden ser asociadas con mujeres con historias de abortos de repetición, parto pretérmino, malposición fetal o el 5.5% de las pacientes las mujeres están asintomáticas. Recordemos embriológicamente que el útero se desarrolla del mesonefros, de los conductos de Müller se van a unir para formar lo que es el útero, de los dos conductos mesonéfricos, y va a haber un tabique al principio, pero esto se tiene que reabsorber para formar lo que es la cavidad uterina. Cuando hay una alteración en la formación, entonces podemos encontrar malformaciones como un útero bicorne, un unicorne con un útero rudimentario, o un útero didelfo que tiene dos cavidades, un bicorne que tiene un tabique, completamente, útero completamente, o un septo. Generalmente el eco transvaginal nos puede ayudar en visualizar pues el hecho que tenemos dos cavidades, pero no nos dice el tamaño de lo que es el tabique. Ahora nos estamos apoyando lo que es con el 3D, y este sí nos permite verificar el tamaño y hasta dónde abarca lo que es el tabique transvaginal. Esto nos ha servido para verificar cómo le puede ir a la paciente con un embarazo. En este estudio se encontró que se midió el tabique transvaginalmente y con 3D, y aquí se encontró que el 85.7% de aquellos que tenían un tabique mayor de 15 milímetros de longitud y más de 25 tenía más riesgo de tener abortos y complicaciones que en aquellas que solamente tenían que era menor de 15 milímetros. El Doppler también nos sirve para verificar
lo que son los vasos sanguíneos y sobre todo el plexo venoso, ¿verdad? Hay algunas alteraciones como son malformaciones arteriovenosas que se encuentran en el útero y que pueden ser causantes de sangrados abundantes. También nos sirve para verificar si, por ejemplo, en los úteros con malformaciones, el tabique se encuentra con mala vascularización, que hará que haya problemas de implantación y la paciente tenga problemas de aborto. Con parte del ultrasonido, pues no nada más vas a verificar lo que es el útero, también vamos a ver lo que son los ovarios. Recordemos que el ovario va a tener folículos que deben de medir menos de 10 milímetros. Generalmente, en aquellas pacientes que tengan 12 folículos menor de 10 centímetros se considera o lo referirán como ovarios poliquísticos, que es común en un 20% de las mujeres sin que tenga ninguna complicación. Esto es lo que es un quiste funcional, donde vemos un aumento de lo que es uno de los folículos, que eso generalmente se presenta cada mes. El ovario poliquístico, ya se lo había comentado la doctora Roxana, ¿verdad? Que son los folículos alrededor como rueda de carretas con un estroma ecodenso. Lo que es el quiste endometriósico con una capa, con una corteza refringente y con un área de vidrio despulido. Y este es un teratoma, que es una patología benigna. La endometriosis también nos puede servir, no es tan específica para podernos dar el diagnóstico por ecografía, muchas veces nos tenemos que basar en la historia clínica o cuadro clínico, pero en algunos casos podemos saber un aumento, una eco refringente entre la vejiga y el útero, o la presencia de nódulos o quistes que nos pueden hacer pensar que es una endometriosis. Y lo que es el hidrosalpiens, ya se lo han comentado, que se forma como si fueran cuentas de rosario. Bueno, pues vamos a empezar con la siguiente clase, lo que es miomatosis uterina. La miomatosis uterina, mioma o fibroma, como le quieren llamar, es fibro, que significa músculo, oma, que es la tumoración producida por el músculo, ¿eh? La miomatosis generalmente no se sabe en realidad qué es lo que lo causa. Mencionan, por ejemplo, que tenemos un miocito anormal que por alguna alteración se hace un miomicito anormal. Este se replica en una célula alterada y nos va a dar lo que es el mioma. Ahora con el mapeo genético se ha tratado de establecer qué es lo que puede generar genéticamente esta alteración, ¿verdad? Entonces se menciona, por ejemplo, que se ha encontrado en gemelos una translocación del gen 12-14 o hay síndromes de Rett o de Banaya-Ansonana que se asocian con miomatosis. Hay otros dos síndromes que son de herencia dominante, como la miomatosis uterina y la miomatosis hereditaria, que es por una subreacción del cromosoma 1. Pero bueno, independientemente de eso y que es muy difícil hacerle un mapeo genético a las pacientes, nos vamos a ir a los factores predisponentes que pueden hacernos pensar que una paciente puede desarrollar miomas. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener? Por ejemplo, las pacientes de raza negra tienen una probabilidad de 3 a 6 veces mayor que del resto de la raza o de las mujeres caucásicas de tener miomas. De hecho, en ellas se presentan en etapa reproductiva y en pacientes menores de 45 años, muchos de estos pacientes ya se les da el tratamiento de histerectomía por lo mismo que se les presentan tan seguido. El tener parientes de primer grado también
tener 2 o 3 pacientes que ya hayan padecido miomatosis nos hace tener un 2.5% de mayor probabilidad de tener miomatosis. El hecho de presentarse una menarquia precoz antes de los 10 años, tratamientos hormonales, sobre todo pacientes que tienen problemas de esterilidad o que han estado utilizando anticonceptivos por mucho tiempo, se predisponen para que tengan el problema. En aquellas pacientes que sean hipertensas, obesas o diabéticas. Pero tenemos factores protectores, ¿verdad? Dentro de los cuales son la menarquia tardía, si se presenta después de los 16 años, eso nos hace que no se nos presente. El hecho de que tengan una maternidad temprana o que el periodo intergenético entre cada un hijo sea menor a 1 año, también nos hace que no se presente la enfermedad. Y el tabaquismo. No se sabe cuál es la causa, pero la paciente que fuma mucho no se desarrolla miomas, pero se desarrolla esta enfermedad, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? No se va a morir de los miomas, pero qué tal de otra cosa, ¿verdad? ¿Cuál es la clasificación que tenemos de los miomas? Los miomas, dependiendo recordemos que puede haber miomas mucosos, puede ser intramurales o serosos. Entonces tenemos una clasificación en la cual los miomas, de acuerdo al lugar donde se encuentre, se van a clasificar en 0. Por ejemplo, es el mioma submucoso, que es el pediculado. El T1 es el mioma que menos del 50% de lo que es el miometrio. El T2 es el mioma que es más allá del 50% de la pared uterina, en los submucosos. Generalmente estos son los que causan mayor sintomatología, son los que causan alteraciones en el sangrado. Tenemos otros que son el 3 y 4 son los intramurales. El 3 es el que causa deformidad en el endometrio, el 4 es el que está completamente dentro de la capa del miometrio. El 5, 6 y 7 son los subserosos, de acuerdo en contacto que estén con el miometrio. Y tenemos lo que es el 7, que es el pediculado, y el 8 es el cervical, o puede estar en el ligamento ancho o puede estar en el ligamento redondo. ¿Cuál es el cuadro clínico de la miomatosis? Recordemos que es parte de lo que es de los que causan las hemorragias uterinas. Entonces, para que no se les olvide los causantes de la hemorragia uterina, vamos a tener una simbología donde vamos a ver palma, que es pólipo, adenomiosis, leiomioma o malignidad. Lo estructural es índice, inespecífico, disolución iatrogénica, coagulopatía o endometrial. Con eso no se les olvide, ¿verdad? ¿Qué otras cosas puede causar, aparte de las alteraciones en lo que es la menstruación? Podemos tener compresión, dependiendo de lo grande que sea, puede tener molestias de dificultad urinaria, incontinencia urinaria, dificultad al vaciamiento vesical, lo que es una obstrucción urinaria hasta una hidronefrosis, estreñimiento, tenemos rectal o una trombosis pélvica por compresión, que es muy raro, pero eso se puede llegar a presentar. Dolor, dismenorrea, dispareunia, dolor abdominal agudo, sobre todo en aquellos miomas serosos que se tuercen, ¿verdad?, por torsión, lumbociática por compresión del nervio ciático. Efectos en la reproducción, pues aumento de dificultad para la concepción, aumento de la tasa de abortos, parto pretérmino, ruptura prematura, posición anómala del producto, aumento de tasa cesárea, desprendimiento, aumento de miomas. Y en algunos casos, aunque hablan de que se puede presentar un leiomioma por cáncer, generalmente la literatura dice que en realidad no, el mioma
un mioma que se haga cáncer es muy raro, generalmente se hace de nuevo, ya sale como un cáncer. ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Pues la exploración física, ¿verdad? Que como ya habían comentado, el mioma, dependiendo del tamaño, puede ser tan grande que puede aumentar lo que es la circunferencia abdominal. No es que esté cortita, trae ahí un problema. Lo que es el tacto bimanual para verificar el tamaño. Y otro de los estudios más importantes, el ultrasonido vaginal o abdominal. Este tiene una sensibilidad del 95 al 100%. En pacientes que tienen problemas de fertilidad, generalmente se hace una sonoesterografía. ¿Qué es eso? Es la aplicación de solución salina y hacemos una isolación por ecografía transvaginal para verificar, sobre todo para ver aquellos que tienen un problema de un mioma mucoso. La histerosalpingografía también nos verifica lo que es la cavidad uterina y nos checa si hay algún defecto en la cavidad. La estereoscopía nos sirve para verificar si hay un mioma submucoso y nos sirve también como tratamiento. La resonancia magnética es uno de los estudios que es más certero hasta que el ultrasonido transvaginal, más sin embargo el costo es más elevado. La TAC generalmente no se recomienda para este tipo de patología. El diagnóstico diferencial que debemos de verificar es lo que es la adenomiosis. La adenomiosis, ya dijimos que es un englobamiento de lo que es el útero, lo que es una asimetría, una pérdida de la continuidad del endometrio con el miometrio. Generalmente es muy difícil que te llegues a confundir. Lo que sí más común con el sarcoma también se presenta como una tumoración vascularizada. Generalmente no se puede hacer el diagnóstico por ultrasonido. Se presenta a los 50 años durante la menopausia y aquí más que todo el diagnóstico se hace por patología, no tanto por imagen. Es difícil hacerlo por imagen. ¿Cuál es el tratamiento que tenemos para lo que son los miomas? Aquí va a depender del tamaño y la edad y la fertilidad de cada paciente. Si tenemos una paciente que el tamaño, estamos hablando de 30 centímetros, que está causando problemas, pues obviamente que ya no le vamos a hacer una miomectomía, ¿verdad? Ya es una paciente que es candidata para una esterectomía. Muchas veces se han utilizado los anticonceptivos orales para tratarlo de limitar, pero generalmente no responden a este tratamiento. Lo único que nos puede ayudar son los análogos de la GnRH. Nos hacen que disminuya, pero no es un tratamiento electivo, porque esta paciente le está causando una menopausia. Disminuye, pero no lo desaparece. En cuanto vuelve otra vez la paciente a arreglar, vuelve a crecer otra vez el mioma. ¿Okay? En las pacientes que están buscando fertilidad, se les propone una miomectomía. Sin embargo, las miomectomías también tienen sus efectos. En una paciente que se hace miomectomía abdominal, un 48% vuelve a retornar. Si es por la laparoscopía, es un 84% en 8 años. Entonces, no es algo tampoco certero. Se utiliza sobre todo el DIU para aquellos pacientes que tienen sangrados muy abundantes, pero solamente para evitar que sangren. No se les va a quitar el mioma, ni se les va a reducir. Actualmente, de hecho, se está utilizando el acetato de uripristil. Es un nuevo tratamiento que está llegando aquí a Monterrey, se llama ESMIA. Se está haciendo el lanzamiento. Son pastillas orales que son una diaria, pero el tratamiento debe ser por 6 meses con una disminución de los miomas. Nada más que el costo sí es muy elevado. Generalmente estamos hablando como 6.500 por mes y el tratamiento debe ser por 6 meses. Pero eso hará que la paciente no caiga en una histerectomía
y que conserve su matriz. Ya otros tratamientos, pues la histerectomía abdominal para quitar completamente el problema, o lo que tenemos ahora es, bueno, ya es la histerectomía o la embolización de las arterias uterinas que se hacen en el hospital universitario. Yo creo que ya tiene como 3 o 4 años que se está haciendo eso, que es buscar las arterias uterinas, se pone un medicamento esclerosante que hace que disminuya el aporte sanguíneo y por lo tanto disminuye o desaparece el mioma. Y otro de los estudios o tratamientos es un ultrasonido de alta densidad. Anteriormente uno de los efectos colaterales que se tenía de los ultrasonidos era que causaba lesiones térmicas, y esto se vio para dar tratamiento a tumoraciones en otras áreas del cuerpo. En este caso, por ejemplo, pacientes que tienen miomas, se les dio el tratamiento, pero tiene sus indicaciones. Una de las indicaciones es que el mioma debe medir menos de 10 centímetros. Otra es que la paciente no debe tener cirugías previas, porque generalmente anteriores a las cirugías puede haber adherencia del intestino, y como vamos a hacer una dirección del ultrasonido, o sea, va a ir a lesionar todo lo que se encuentra ahí, y si está en el intestino, pues también lo va a lesionar. Entonces, sin cirugía, menos de 10 centímetros, que no estén muy vascularizados también. Eso nos permite que esto de 13 centímetros disminuya hasta 8 centímetros. Por ejemplo, en este paciente que tenía 13 centímetros, lo que hicieron es 3 meses les dieron un análogo de GnRH para disminuirlo, y entonces se sometió al tratamiento desapareciendo el mioma. En sí, eso es lo que nosotros tenemos sobre la miomatosis. No sé si tengan alguna duda sobre eso.